Después de volver a la vida de alguna manera, lo primero que decidí fue que mi esposo, Mark, iba a terminar con mi mejor amiga, Sarah. Ocurrió durante un viaje de rafting. Mintió sobre lo mal que estaba mi padre y les dijo a quienes nos ayudaban que salvaran a Sarah primero. Por eso mi padre se ahogó. Cuando finalmente tuve la oportunidad de preguntarle a Mark por qué lo hizo, me miró como si estuviera loca y me preguntó, ¿querías que murieran los dos? No fue hasta que vi a Mark y Sarah besándose junto a la piscina, en plena pelea, que comprendí lo que realmente estaba pasando. Sabían que los había descubierto, así que me enviaron a un centro para personas con problemas mentales. Incluso usaron una especie de pistola eléctrica contra mí hasta que morí. Y luego se hicieron cargo del negocio familiar. Pero entonces desperté. Estaba justo en el momento en que mi padre cayó al agua. Emily, no hay esperanza para tu padre. Salva a Sarah primero. Nunca pensé que algo tan horrible e increíble pudiera pasar. Esa frase me golpeó fuerte, justo en el corazón que acababa de volver a latir. Salté y agarré la camisa de Mark, tirando con todas mis fuerzas. Él me apartó de una patada, empujándome hacia abajo con fuerza. Llevas 5 minutos inconsciente. ¿Sabes siquiera lo que significa eso? Llevaron a tu padre aún más lejos, pero Sarah sigue forcejeando en el agua. Échale la culpa a tu padre por insistir en venir. Se habría volcado el bote si no lo hubiera hecho. Mark, ¿qué? Con aspecto sereno y actuando como si tuviera razón, me dio asco. La última vez confié completamente en él. ¿Y qué obtuve? La terrible muerte de mi padre. Yo luchando por mi vida en una cama de hospital mientras él compraba flores con Sarah esa misma noche. Esta vez me prometí, nada de eso volvería a suceder. Por favor, salva a mi padre. Es Sarah la que se cayó y sabe nadar. Grité con todas mis fuerzas. Mark se enfadó y me dio una bofetada tirándome al suelo. Emily, deja de hacerte la loca. No cuestiones lo que estoy haciendo ahora. ¿Quieres que se ahoguen los dos? ¿Podrías con eso? No dejaba de gritar. ¡Salva a Sarah! ¡Sálvala a ella primero! Me zumbaban los oídos, pero interrumpí los gritos de Mark con una voz aún más fuerte. Si no salvas a mi padre, moriré aquí mismo. Finalmente, mientras 2 personas del equipo de rescate iban a buscar a Sarah, más gente fue a buscar a mi padre. Mark me miró con frialdad y corrió hacia Sarah. Al verlo correr hacia ella así, cualquier pequeña esperanza que me quedaba se desvaneció. Cuando volví a ver a mi padre, estaba inconsciente porque había tragado demasiada agua. Igual que la última vez, estaba pálido, tumbado en una camilla, mientras el responsable del equipo de rescate intentaba reanimarle el corazón. Estaba desesperada, llamando a una ambulancia una y otra vez hasta que oí la radio. ¿Ha llegado la ambulancia? Solo tenemos una. La segunda está atascada en el tráfico. Justo cuando iba a hacer más preguntas, la voz de pánico de Mark llegó detrás de mí. «Sarah, estás herida». Se arrodilló y sopló suavemente sobre un raspón en el tobillo de Sarah, con los ojos llenos de preocupación. Se veían tan empalagosamente tiernos juntos y ni siquiera lo había notado en mi vida pasada. Esta vez no. Capté la mirada petulante en los ojos de Sarah cuando me miró. Un escalofrío me recorrió la espalda. En mi vida pasada, Mark prácticamente había cambiado la vida de mi padre por unos cuantos raspones en Sarah. Pronto, una sirena fuerte se acercó. La ambulancia ya estaba aquí. Un rescatista y yo estábamos a punto de subir a mi padre a la camilla cuando Mark se acercó, con cara de incertidumbre. «Emily, deja que tu padre espere un poco. La otra ambulancia ya casi llega. Sarah tiene una pierna muy lastimada, necesita ir al hospital de inmediato». Mark bloqueaba el paso a la ambulancia, no quería que nadie viera lo que estaba pasando. «No pasa nada, papá siempre ha estado sano, solo está inconsciente. Pero Sarah está débil y le sangra el tobillo». «Muévete, no me bloquees el paso», dije repentinamente cansada de ser educada. Lo interrumpí enfadada. Mark pareció sorprendido y Sarah se acercó cojeando. «Emily, después de todos estos años de amistad, ¿me tratas así? No es que no vayamos a salvar a tu padre, solo espera un poco. ¿Por qué es tan difícil?» Las lágrimas caían de los ojos de Sarah, haciendo que su voz sonara áspera y dolida. Mark levantó una mano para secarle las lágrimas, pero se detuvo al verme cerca. Uno era mi amigo desde niños, el otro mi esposo. Estaban demostrando con creces cuánto se querían.
Sentirme traicionado por ambos me dolía el corazón. «Sara, ¿qué haces aquí?» Anna, una compañera de trabajo de Sara en el hospital, llegó con curiosidad. Me dio un vuelco el corazón. «Anna, del hospital de Sara». «Anna, me duele la pierna. Ayúdame a llegar primero a la ambulancia», dijo Sara con entusiasmo. «Eso no está permitido. Las normas del hospital dicen que los pacientes más graves deben ir primero». Se negó Anna con firmeza. Aliviada, ayudé a los demás a subir a mi padre a la ambulancia. Antes de que se cerrara la puerta, vi a Anna apartar a Mark, impidiéndole quitarse el reloj. Preocupada por mi padre, le dije al conductor que se diera prisa. Al instante siguiente, la puerta se abrió de golpe. A través del sol brillante, oí con claridad la voz de Anna. «Sin dinero no hay ambulancia. Cuesta mucho venir a lugares como este. ¡Bájenlo!». Bajaron rápidamente a mi padre de la ambulancia. «¡Tengo dinero! Por favor, suban a mi padre a la ambulancia. ¡Puedo pagarla!», grité desesperada. «Entonces demuéstranos que puedes pagar», frunció el ceño Anna. Perdí mi teléfono en el río durante el rafting y revisé mis bolsillos, pero no tenía dinero. Sin pensarlo, me quité el reloj y se lo di a la enfermera. «Toma este reloj caro como garantía. Eso debería cubrir el costo. Solo por favor que mi padre suba a la ambulancia». Anna se rió. «¿Un reloj caro? Tu esposo acaba de intentar engañarnos con uno falso. ¿Y ahora te toca a ti?». Sentí frío por dentro al darme cuenta de la trampa de Mark. «Pura palabrería y nada de dinero», se burló Sara de pie junto a Mark. «No pretendíamos engañarte. Solo ten la amabilidad de ayudarnos a subir a mi padre a la ambulancia», dije, soltándome de la mano de Mark e intentando explicarle. «Mark mentía. Mi reloj es real. Déjame usar un teléfono para mostrarte mi cuenta bancaria». El rostro de Anna se volvió frío. «¿Tienes dinero para un hospital? Si no, hazte a un lado. Cuídalo en casa sin hacernos perder el tiempo». Se llevaban la camilla. Al final me quedé allí de pie, viendo cómo se alejaba la ambulancia con Sara. Agarré a Mark con fuerza de la manga. «¿Por qué mentiste? No me importan ni tú ni Sara, pero mi padre necesita ayuda médica. Si le pasa algo, nunca te lo perdonaré». Los del equipo de rescate de rafting seguían allí, observando en silencio. Mark estaba furioso. «Deja de ser irrazonable. No pasa nada entre Sara y yo. Deja de inventarte cosas. La lesión de pierna de Sara no puede esperar. De todas formas, hay una ambulancia, así que ¿qué tiene de malo que tu padre espere un poco?». La decepción se instaló en lo más profundo de mí, como lodo denso. Apenas podía respirar. 7 años de matrimonio. ¿Alguna vez pensaste en mi padre como familia? Finalmente hice la pregunta que llevaba años preocupándome. Mark apretó los labios, con aspecto incómodo. Mark y yo fuimos el primer amor del otro. Para casarme con él renuncié a todo de mi familia. En los momentos más difíciles estuve a su lado, comiendo comida a punto de echarse a perder y durmiendo en trasteros, cubierta de picaduras de hormigas. Una vez, cuando yo estaba enferma, caminó 4 horas bajo la lluvia para llegar a la farmacia. Tenía los ojos rojos, y mientras me ponía la medicina, me prometió: «Mark, prométeme hacer feliz a Emily. Si rompo esta promesa, no me dejes nunca en paz». Con el tiempo, su nuevo negocio empezó a ir bien. Mi familia se volvió más comprensiva y nos tomamos de la mano en la nieve, viviendo felices. El primer amor fue dulce, tan dulce que pensé que duraría para siempre. Esta idea me acompañó hasta que un día después de casarnos, supimos que mi padre fue uno de los primeros en invertir en la empresa de Mark. De repente, la noticia corrió por todas partes. El joven y exitoso director ejecutivo fue llamado alguien que solo lo logró gracias a una mujer. Mark no dijo nada y siguió fingiendo cariño, pero algo cambió entre nosotros. Fumaba mucho más, lleno de ira silenciosa. Una vez, después de beber demasiado, me contó cómo se sentía realmente. «¿Sabías que odio la caridad más que a nada? Emily, ¿a veces desearía no haberte conocido nunca?». De vuelta al presente, vi la cara tensa de Mark. No importaba. Mark respondió con desdén. Durante todo el trayecto, sus pies apuntaban hacia donde Sara se había ido. Me pareció increíblemente extraño. Cuando llegó la segunda ambulancia, le tomé el pulso débil a mi padre. En la ambulancia ni siquiera miré a Mark, solo me concentré en la pantalla.
Poco después de empezar a conducir, el ritmo cardíaco de mi padre empezó a bajar, llegando a 70. «Papá, despierta, por favor», grité completamente destrozada. Mark hizo una llamada y se levantó para hablar con el Sigonenusur. «Puedes conducir más rápido. No vayas a otros hospitales, ve al más cercano». Unos minutos después, sorprendentemente, el ritmo cardíaco de mi padre subió. Estaba tan feliz y de repente Mark ya no me parecía tan pesado a mi lado. Un viaje que normalmente duraba 1 hora y media duró menos de media hora. En el hospital pasamos rápidamente por la fila especial para las pruebas. Los resultados de la tomografía computarizada fueron malos. Tenía una hemorragia cerebral muy intensa. El médico me dijo que el hospital de este pueblo no podía parar a atenderlo. Necesitaba ser trasladado a un lugar con mejor equipo. «Mark, gracias por traernos al hospital», explicó Mark mientras Sarah, con los labios apretados, que se aferraba a él. «Pensé que aquí tendrían el equipo para salvarlo. No esperaba que el tío Ann estuviera tan grave». Me quedé atónita, mirando a Mark con incredulidad. Empujó suavemente a Sarah, dando un paso al frente con sinceridad. «Emily, déjame explicarte». Me di la vuelta con firmeza, siguiendo la camilla para acompañar a mi padre a otra ambulancia. En el camino, algo dentro de mí se rompió. Sabía que nunca podríamos volver a ser como antes. Cuando llegamos al siguiente hospital, les expliqué todo rápidamente a la enfermera y al médico. Tras consultar con el equipo quirúrgico, el médico me miró con compasión. «Nuestro único neurocirujano está de baja hoy». Me invadió una desesperación total. Este lugar estaba al menos a 6 horas del hospital municipal. Sin un cirujano, ¿quién podría salvar a mi padre? La lluvia seguía cayendo, salpicando el patio abierto del hospital, empapándome los pantalones. Una sombra se acercó lentamente, ofreciéndome una mano. «Emily, llevemos a mi padre a casa. Veámoslo una última vez». Era Mark. Lo evité, intentando desesperadamente pensar en maneras de salvar a mi padre. De repente, vi a Sarah discutiendo con un desconocido en el patio del hospital. ¿Por qué estaba allí? Algo andaba mal. Caminé hacia ellos. Mark me alcanzó. «Es el exnovio de Sarah. Es de una familia pobre y hace poco empezó a molestarla por dinero después de que rompieron». Hizo una pausa y luego explicó, molesto. «Sarah siempre tuvo novio. Deja de sospechar». El pelo revuelto, la ropa vieja y las zapatillas gastadas del hombre parecían coincidir con la descripción de Mark. Me detuve y volví con mi padre, que estaba en muy mal estado. No podía perder el tiempo sintiendo curiosidad. Al pasar rozando a Mark, una gota de lluvia me golpeó la frente, haciéndome ver las cosas con claridad. Un momento. No eran solo pantuflas gastadas, eran uniformes médicos. Bajo la mirada atónita de Mark, corrí hacia la lluvia. «Doctor, soy Emily. Mi padre necesita una operación por una hemorragia cerebral». Me aferré con fuerza a la manga del desconocido. «¿Está con ella? La señorita Emily decidió no dejarnos operar», frunció el ceño el doctor. Mark se acercó, con aspecto descontento, y preguntó: «Emily, ¿por qué te aferras a un tipo?». Luego intentó apartarme. Sin pensarlo, le di una bofetada. Mark se sujetó la cara, atónito, como si no pudiera creer que yo, que normalmente era amable, lo hubiera golpeado. Ignorándolo, confirmé la operación y corrí al hospital con el doctor. Mark me cerró el paso con consejos que parecían menospreciarme. «Emily, la operación en este pueblo pequeño es arriesgada. Sarah y yo solo queremos lo mejor para nuestro padre». «¿Por mi padre? ¿Te refieres a retrasar su tratamiento?», respondí con frialdad. El guardia de seguridad me hizo señas para que me apurara y bloqueó a Mark a propósito. Cuando Mark se tambaleó a un lado, aproveché para escaparme con el médico. Mientras llevaban a mi padre al quirófano, mis nervios, que habían estado a flor de piel, finalmente se desvanecieron. El miedo y el pánico me invadieron, y recé para que su cirugía saliera bien. Mientras tanto, un médico que me se estaba cambiando de ropa me dio una palmadita en el hombro. Su mirada tranquila me hizo sentir un poco mejor. Pasaron los segundos, y finalmente mi padre salió de quirófano.
en la sala, ver que estaba estable me llenó de alegría. Este buen humor duró hasta que aparecieron las personas que no quería ver. «Emily, ¿cómo está el tío?», preguntó Sara con una sonrisa. «Traje fruta para que coman tú y el tío». Mark le cogía la mano abiertamente, sin siquiera intentar ocultármelo. Al ver la fruta brillante en la mano de Sara, su significado era claro. ¿Estaba insinuando que debería divorciarme? En mi vida pasada, la muerte de mi padre hizo que estos dos actuaran como si la vida fuera corta, presumiendo de cuánto se amaban delante de mí sin vergüenza alguna. Mientras me desmoronaba por la pérdida de mi padre y lidiando con la infidelidad de Mark, Sara me tendió una trampa y me mandó a un hospital psiquiátrico, lo que les permitió apropiarse abiertamente del dinero de mi familia. Se convirtieron en la pareja que todos envidiaban, de pie sobre las tumbas de mi padre y la mía. El pasado volvía a ocurrir. No sentía nada por dentro, tal vez solo un poco de emoción inesperada. Genial. Todos los invitados están aquí. El espectáculo está a punto de empezar. Esta vez les haré sentir lo que pasé yo. ¿De verdad creen que la empresa de mi padre va a parar a mi marido y al hijo de mi mejor amiga?, solté un comentario sarcástico. Los rostros de Mark y Sara reflejaban una mezcla de sentimientos. Saqué las pruebas que le había pedido al asistente de mi padre que recopilara en mi teléfono. Videos de Mark y Sara desnudos en mi propia casa. Fotos de ellos celebrándose una boda en otro país, fingiendo ser un viaje de negocios. Resultados de pruebas que demostraban que el hijo nonato de Sara era de Mark. Uno a uno, les mostré las pruebas contundentes. Los hombres mayores que Mark había traído no parecían contentos. Uno a uno, se quedaron en silencio. Los periodistas dispararon sus cámaras con entusiasmo, emocionados por informar sobre una noticia tan importante. Miré a Mark con frialdad. Sara y tú estuvieron juntos a mis espaldas todo el tiempo, ¿verdad? En su vida pasada, Mark siempre había querido tener un hijo, y mi preocupación me mantuvo despierta toda la noche porque no podía quedarme embarazada. Mi mejor amiga Sara vino a hacerme compañía, fingiendo que le importaba. Pero a escondidas me puso somníferos en la bebida y se acostó con Mark mientras yo estaba completamente inconsciente. Solo después de la muerte de mi padre, cuando Sara me mostró las fotos, entendí por fin lo que habían hecho. Mark puso cara seria y dijo con rectitud: ¿Y qué? ¿Qué hombre no comete errores? Siempre serás mi esposa. Nada puede cambiar eso. Los ojos de Sara se entristecieron al instante. Casi me divertí. Mark construyó su éxito con el dinero de mi padre, me engañó y luego, generosamente, me dejó como esposa. Demostrando a todos que Mark era culpable, se puso rojo de ira, pero no pudo responder. Sara se levantó de un salto, emocionada. Emily estaba embarazada de Mark antes de que se conocieran. Yo debería ser la esposa legal. Deja de decir tonterías. Mark interrumpió a Sara enseguida, pero ya era demasiado tarde. En ese momento sentí que se me helaba la sangre. Sara y yo nos conocíamos desde siempre, conocíamos nuestros secretos más íntimos, o eso creía, hasta ahora. La recogí del hospital después de que abortara cuando éramos jóvenes, furiosa, preguntándole quién era el padre. Me contó con dulzura que él trabajaba horas extra para ahorrarle dinero, incluso pagándole un viaje al extranjero, pero no la dejó decirme su nombre. Siempre creí que el comienzo de mi relación con Mark fue hermoso y puro, pero ahora me doy cuenta de que el amor en el que creí nunca fue real. Nunca hemos estado enamorados desde el principio. En todos los sentidos me engañaron para que me casara con él. Ahora todo tiene sentido. Al pensar en la información del asistente de mi padre, todas mis dudas se desvanecieron. Cualquiera que quiera semejante basura puede llevársela, pero dijiste que fue un infarto. ¿En serio? Cogí mi teléfono y les puse el video de seguridad a los periodistas. En el video, se veía a Sara poniendo pastillas de melatonina en mi termo durante el día, asegurándose de que me quedara dormido sin darme cuenta. Después de medianoche, entró en la habitación de mi padre con uniforme de enfermera, cambiando las bolsas de suero. Era completamente evidente. La etiqueta del producto químico decía anestésico. Con su formación médica, Sara hizo todo esto fácilmente. Esperó pacientemente a que la persona en la cama dejara de respirar y se fue con una sonrisa. Al terminar el video, la mirada de todos cambió. Su rostro palideció como un fantasma y gritó, temblando: «¡Es todo falso! ¡Las cámaras se rompieron hace siglos!».
Cierto, las había roto con un puntero láser, pero aprendiendo de errores pasados, contraté a un ITT, a un detective privado para que los vigilara a ella y a Mark con antelación. En cuanto se detectaron sus acciones sospechosas, Seguridad reparó rápidamente las cámaras. No esperaba que, con mi padre a salvo esta vez, se atreviera a matar a alguien directamente. Ya llamé a la policía. Puedes explicárselo, dije con frialdad. Sara se tambaleó, casi se cae. Mark corrió a levantarla mirándome y gritándome. Emily, Sara y tu padre no tenían ningún problema entre sí, ni hablarían de hacerle daño a nadie. Y tienes el descaro de falsificar un video de vigilancia porque estás celosa. Los hombres mayores que estaban del lado de Mark empezaron a hablar. Emily, los problemas familiares deberían quedar en familia. Meter la ley en esto podría dañar la imagen de la empresa. Tu padre acaba de fallecer y no querrías ver cómo se derrumba lo que construyó, ¿verdad? Había una amenaza oculta en lo que decían. Me reí con frialdad. ¿Quién dijo que mi padre falleció? ¿Por qué no le echas un vistazo a la persona en esa cama? Emily, ¿estás loca? Tu padre estuvo aquí durante el día. ¿Quién más podría estar en esa cama? Quizás deberíamos llevarte a un médico para que te repare la mente en unos días. Los ojos de Sara brillaron con una luz extraña, igual que en mi vida pasada cuando intentaron deshacerse de mí discretamente enviándome a un hospital psiquiátrico, diciendo que necesitaba tratamiento. Miré a Sara y a Mark con una sonrisa que demostraba que sabía algo que ellos desconocían. Ustedes dos vinieron aquí durante el día para ver qué pasaba, ¿verdad? Hicieron una pausa. Parecían un poco nerviosos. Mark se defendió a gritos. Vinimos porque estábamos preocupados por tu padre y así es como nos lo pagas. ¿Qué desperdicias de atención? Mantuve la cara seria. Te diré lo mismo. Dicho esto, levanté la sábana. Debajo de la sábana estaba el rostro de un desconocido, un hombre delgado y moreno. Mark parecía como si le hubiera caído un rayo al ver el cuerpo. Presa del pánico, corrió hacia mí, comprobando los brazos y la cara, murmurando para sí mismo: ¿cómo es posible? Es imposible. Y, al comprender la verdad, empezó a gritar de dolor. Sara y todos los presentes estaban en shock. Los reporteros susurraban en voz baja mientras filmaban. ¿No fue el padre de Emily quien falleció? Porque Mark parece que es su padre el que murió. Uno de los hombres mayores de la compañía retrocedió de repente al darse cuenta. Ese no es el padre de Emily. Los que comprendieron enseguida se apresuraron a elogiarme. Señorita Emily, todo lo de antes fue un malentendido. Sara palideció por completo, intentando explicar. No puede ser, la cama estaba bien. Solo dormía con la cabeza cubierta. Mark, con los ojos enrojecidos, me miró como si estuviera loco. Emily, nos tendiste una trampa. ¿Cómo acabó mi padre aquí? Lo mataste. La escena era caótica. El inesperado giro de los acontecimientos dejó a todos completamente atónitos. Por suerte, tenía recuerdos de mi vida pasada. De lo contrario, mi padre no habría sobrevivido. Cuando Mark y yo empezamos a salir, me contó una historia triste de su infancia para que me diera pena. Dijo que se había visto obligado a dejar la escuela en secundaria para trabajar y mantener a su familia mientras se aprovechaban de él. Para alejarse de su terrible familia, se mudó lejos, a esta ciudad. En mi vida anterior, la madre de Mark lo contactó para decirle que su padre estaba enfermo y necesitaba que pagara los gastos médicos. Al no responder, me llamó para pedirme ayuda. Pensando que la familia era importante, me sentí mal y le envié dinero. No tenía ni idea de que, una vez que su padre se recuperara de la cirugía, se uniría a Mark y Sara para conspirar contra mi familia por nuestro dinero. Incluso la idea de enviarme a un hospital psiquiátrico surgió del padre de Mark. Más tarde, mientras Sara me aplicaba descargas eléctricas antes de morir, presumió mostrándome fotos y mensajes. Vi fotos de la boda de Sara y Mark con los padres de Mark allí, y Mark se hizo cargo de la empresa de mi familia. Ellos disfrutaban de la riqueza mientras recibían bendiciones de sus padres. En esta vida, tras regresar, trasladé al padre de Mark a la sala VIP sin dudarlo. ¿Quién hubiera pensado que serían tan crueles como para atacar directamente a mi padre? Ahora les tocaba pagar. No me siento culpable.
Las muertes de mi padre y mías en mi vida anterior estaban directamente relacionadas con estas personas. No siento compasión por los asesinos. Miré a Mark y le dije con calma: tuve la amabilidad de trasladar a tu padre a esta sala VIP, solo para que le hicieras daño. Engañaste a Sarah para que me odiara y matara a mi padre, pero terminaste matando al tuyo. En cuanto terminé de hablar, los ojos de Mark parecieron encogerse como si los hubieran pinchado con agujas. Mark nunca imaginó que intentar enriquecerse rápidamente matando al padre de su esposa resultaría en la muerte de su propio padre. Incapaz de aceptar lo sucedido, Mark me interrogó con el rostro desencajado y el odio en la mirada. Llevamos 7 años juntos, y solo porque tuve una breve relación con Sarah, ¿eres tan cruel como para matar a mi padre? Mark intentó culparme. Reproduje una grabación que me dio el asistente de mi padre, recopilada por un detective. Sarah, interrumpamos el embarazo. El padre de Emily ha sido bueno conmigo. Cuando muera, me casaré contigo. Mark, el médico dice que mi cuerpo no puede soportar más abortos. Este es mi último hijo. No pienso renunciar a él. Mark, aún desafiante tras escuchar la grabación, dijo: no hice nada ilegal. Grabaron esto sin permiso. No puede usarse como prueba. Miré a los policías que entraban y les dije con frialdad: díganselo al juez. Sarah, que llevaba un rato en silencio, sujetó con fuerza la manga de Mark. Mark, ¿qué hacemos ahora? Estoy embarazada. La frialdad de Mark era evidente. Inmediatamente dijo que no tenía nada que ver con ella. ¿Qué tiene que ver conmigo? Es tu propia estupidez la que te ha traído hasta aquí. Sarah, con los ojos abiertos por la desesperación, gritó y empezó a golpear a Mark con los puños y los pies. Enfadado, tras años de planificación fallidos, Mark le dio una patada en la barriga de embarazada, y la sangre le corrió por los pantalones. La policía retuvo rápidamente a Mark, pero ya era demasiado tarde para el niño. Ante la mirada de desprecio de todos los presentes, se los llevaron. Al final, Sarah fue condenada a muerte por asesinato y Mark recibió 25 años por ayudarla. Años después, mientras me hacía cargo con éxito de la empresa de mi padre, oí un nombre conocido en las noticias. Tras salir de prisión, Mark no podía aceptar que su padre hubiera muerto por su culpa. Su madre, incapaz de aceptarlo, abrió la tubería de gas una noche, acabando con la vida de ambos. Caminé con mi padre por el bosque en primavera, observando las mariposas sobrevolando los arroyos y las flores silvestres que cubrían las colinas.